esta instrucción que el Señor nos da y ese ánimo que el Señor le da también a la iglesia, ánimo que lleva a la iglesia a glorificarle y exaltarle. Amén. Así que vamos a estar con nuestras Biblias en 1 Corintios 12:1, y como les decía, el tema del día de hoy significa: no quiero que ignoréis los dones, ¿verdad? ¿Por qué es tan grave ignorar la doctrina de los dones espirituales? Es una buena pregunta. Porque el apóstol Pablo deja claro que la iglesia no quiere que ignore el tema de los dones. Y también algo que es importante es: ¿qué produce ignorar la doctrina bíblica de los dones? Y vamos a tener 3 puntos sobre cada eje importantísimo, que es lo siguiente. Ignorar la doctrina bíblica de los dones produce confusión, orgullo y desorden. Así es, confusión, orgullo y desorden. Primero, el apóstol Pablo hace un llamado pastoral ante la ignorancia espiritual. Por eso dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ese versículo introduce una nueva sección en toda la carta que estamos viendo. Recordemos que el apóstol Pablo viene tratando el desorden de la cena del Señor en el capítulo 11, que estuvimos viendo hace semanas, la semana pasada y semanas atrás. Pero ahora Pablo aborda los abusos en torno a los dones espirituales que surgen en la iglesia. Los Corintios era una iglesia dotada de actividad, de carisma, pero profundamente inmadura. Habían rivalidades, que es lo que más se ve marcado en la carta de Corintios, hermanos. Y había confusión doctrinal y una exaltación, lamentablemente, que tiraba siempre a desorden, y con el desorden había ignorancia y egocentrismo. Entonces, la iglesia no entendía los roles, no entendía el porqué, no entendía el orden, no entendían que venir a la casa del Señor no se trataba de ellos, sino que se trataba de Cristo y de su culto racional, de no venir por quienes vienen, por quienes no vienen, de no venir por mi estado de ánimo, sino por el hecho de que tenemos que venir a adorar y aprender de Cristo. Qué importante es esa lección, porque ignorar las verdades bíblicas, las verdades de la palabra del Señor, producen lamentablemente confusión, orgullo y desorden. Así que el apóstol Pablo aborda en el capítulo 12 en el que estamos estos abusos, que habían lamentablemente una ignorancia espiritual. Y aunque parece mentira, el hecho de que haya ignorancia para algunos puede ser una falta grave una falta no muy grave dentro de la iglesia. Creen que la ignorancia no es tan grave, cuando en realidad sí lo es. No es una falta menor, sino que debe de verse como un riesgo del cual la iglesia puede verse sumamente golpeada y herida. ¿Amén? Entonces, debemos de entender lo siguiente: donde la doctrina falta, el desorden abunda. Donde no hay guianza, hay desorden y no se cree la verdad. ¿Qué produce entonces ignorar la doctrina bíblica de los dones? Confusión, orgullo y desorden. Ese es el punto 1. Punto 2. Una exhortación a conocer y no suponer sobre los dones, que es lo que pasa hoy mucho. La palabra que se aplica a los dones en este contexto de desconocimiento es ceguera espiritual. Y cuando hay ceguera espiritual, Pablo está abocando a que lamentablemente habrá un juicio por parte de Dios por aquellos que no saben administrar los dones
que Dios les ha dado o los utilizan para la vanagloria o para el desorden o para la división. Por lo tanto, Dios nos manda a exhortar que los dones tienen una finalidad, el cual es ponerlos al servicio de la iglesia y de los hermanos. Si yo tengo dones, no los pongo al servicio de la iglesia y de nuestros hermanos, entonces lamentablemente mi conocimiento doctrinal es muy vago y además estoy pecando contra el Señor, porque Dios que me ha dado los dones desea que los desarrolle en el medio que es la iglesia. Por lo tanto, debo de pensar cómo puedo yo servir a Dios y a mis hermanos en la congregación. Dios desea que esto sea así. Por lo tanto, es una exhortación. Los dones no son un tema marginal, ¿verdad? Ni de una élite espiritual, sino que son esenciales. Es necesario que todos entendamos que Dios ha dado dones y que desea que esos dones sean desarrollados por ti en la iglesia. Así que los dones revelan la multiforme gracia de Dios, revelan que Dios ha dado gracia para la iglesia, edifican el cuerpo de Cristo y reflejan la unidad en la diversidad. Por lo tanto, Dios nos está llamando a desarrollarlos, a no vivir una vida de comodidad descentralizada de la verdad del Evangelio. Porque usted puede decir que vive para ser creyente, pero si no desarrolla estos dones, entonces su vida está siendo infructífera. Por eso debemos promover que en la iglesia, quien quiera desarrollar el don que el Espíritu Santo le haya dado, lo haga. Las iglesias que no desarrollan sus dones y los dones de sus miembros serán iglesias opacas y serán iglesias que morirán. Porque Dios ha dado los dones del Espíritu para nutrir a la iglesia. ¿Y qué pasa si una iglesia no se ve nutrida por los dones de sus miembros? Se muere de hambre. Se muere de desnutrición. Es importante que entendamos que los dones sí tienen un rol importante en la iglesia y el desarrollo de los dones. Que primeramente está la palabra de Dios, los sacramentos, y que probablemente ahí entre ese rubro de cosas importantes se encuentran los dones. Y sus dones, que usted muy bien conoce y que usted sabe que usted tiene que desarrollar, Dios los está mandando a explotar, a que vengan y sean puestos al servicio de la congregación. Así que Pablo hace una exhortación a conocer y a no suponer los dones. ¿Por qué? Porque la espiritualidad no se mide por la intensidad de nuestras emociones, sino por la fidelidad de nuestra doctrina. Y si nosotros sabemos que Dios nos ha llamado a ser fieles doctrinalmente, vamos a poner nuestros dones al servicio de la iglesia para que la iglesia crezca, para que la iglesia se desarrolle y para que la iglesia se nutra. De nada sirve que solo hayan predicadores en la iglesia. Y de nada sirve que solo hayan personas que canten en la iglesia. Necesitamos personas que cocinen, personas que pinten, personas que tengan don de servicio, porque entonces en esa multifuncionalidad la iglesia se ve enriquecida. A veces a nosotros nos gustaría tener todos los dones. El Pablo dice: anhelen los mejores dones, ¿verdad? A veces yo quisiera tener el don de dibujar, pero no lo tengo, y otros sí lo tienen. O quizás yo no tenga el don de recibir a la gente o de servicio como otros lo tienen, y lo anhelo y lo deseo, y no tiene nada malo que lo anhele o lo desee, pero si alguien lo tiene y esconde su don, no está creciendo en el conocimiento de la doctrina por el cual existen los dones. Y los dones son para que se pongan al servicio de nuestro Dios y de la iglesia, y no para que nosotros nos enaltezcamos de nuestros dones, sino que podamos darlos para la gloria y honra de Dios. No existe nada más placentero en este mundo que un cristiano sirviendo a su Dios.
Es lamentable cuando las personas no se encuentran en cómo servir a Dios. No debe usted esperar que alguien le diga, usted podría hacer esto. Inicie diciendo, tengo un don que puede hacer que la iglesia sea más nutrida y pueda conocer más de nuestro Creador, de nuestro Dios. Amén. Entonces, volvemos a la pregunta: ¿qué produce ignorar la doctrina bíblica de los dones? Confusión, orgullo y desorden. Número 3. Un llamado a una espiritualidad informada por la palabra de Dios y no por la experiencia. En Corintios 12 al 14, Pablo corrige el error de la iglesia que había reemplazado la palabra por la experiencia. Creían que las lenguas y que otras manifestaciones de éxtasis eran señales de mayor espiritualidad. Creían que las lenguas manifestaban que alguien tenía al Espíritu Santo, como hoy en día se cree eso. Habla en lenguas, es porque tiene el Espíritu Santo. Pero Pablo invierte esa lógica. Pablo viene y dice que el verdadero fruto del Espíritu es el amor, el capítulo 13, el orden, en el capítulo 14, que lo vamos a ver más adelante, y la edificación mutua en este capítulo, versículo 7. Cuando se ignora la enseñanza bíblica, se buscan dones para sobresalir y no para servir. Se valoran más las emociones sobre la edificación. Y desperdicia la estructura que Dios ha establecido para que la iglesia sea bendecida. Por lo tanto, la confusión y el orgullo y el desorden toman una iglesia cuando los miembros no entienden que han sido llamados para que la congregación sea un semillero, un lugar donde Dios los use. Las iglesias son más fuertes cuando los hermanos desean y proponen servir a Dios con sus dones. Así que, hermanos, nuestra predicación tiene una parte aplicativa que es el ahora. Piense, ¿cómo puedo yo glorificar a Dios, bendecir a mis hermanos y usar los dones que Dios me ha regalado para que esta iglesia, esta congregación local, sea un lugar de edificación para muchos? No nos quedemos con nuestros dones apagados o nuestros dones escondidos, sino que más bien entendamos que el avance doctrinal y la voluntad de Dios es que los dones sean servidos a la iglesia para bendecir a la congregación. Amén. Número 4, comprender los dones según la revelación completa. Desde una perspectiva bíblica entendemos que los dones y revelaciones confirmaban en el tiempo apostólico, la profecía y las lenguas y los milagros poderosos, lo que hacían era confirmar y validar la autoridad apostólica. Por eso hoy en día los dones de sanidad usted no los ve tan frecuentemente. Si no, usted vería videos que ahora las redes sociales están súper buenas para que uno pueda ver ese tipo de cosas. Usted vería gente que dice que tiene el don de sanidad estando en las salas de emergencias de los hospitales orando por las personas y sanándolas. No quiere decir que Cristo dejó de tener poder, sino que quiere decir que debemos de entender a la luz de la Escritura que hay ciertos dones que sirvieron para confirmar la autoridad apostólica y que ya tenemos la Escritura y no necesitamos confirmar la autoridad apostólica, ¿verdad? Entonces, otras personas pueden proponer y decir, bueno, pastor, pero usted no sabe si alguien allá en una isla lo hace por aparte y Dios le dio ese don. Recordemos que Dios nunca ha dejado que una manifestación suya para validar su reino sea de interpretación privada o secreta. No existen tales cosas como hay un plan original de Dios que es a través de la Escritura
y una operación secreta que Dios tiene en Malasia con un grupo de personas que están haciendo milagros. Dios no es un paramilitar, ni tampoco es un mercenario que trabaja en una sección de su reino y en otra sección no. Cuando el Señor ha trazado un plan y dice, esto sirvió para un tiempo específico, entonces se ha cerrado ese tiempo específico. Eso es muy importante que lo entendamos, porque muchas personas creen tener ciertos dones. Dicen, Dios a mí me bendijo con el don de la profecía, de hablar revelación divina. Y uno dice, bueno, pero Dios ha dicho que su palabra es completa y que sirve para equipar al hombre de Dios en todo trabajo y para que lo haga bien. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Entonces, ¿qué hacemos con eso cuando Dios ha dicho que su palabra es la fuente principal de revelación? No, Dios lo dijo, pero también Dios opera por aparte. No es posible. Dios no opera por aparte. Dios no usa a alguien para darle un don especial el cual él pueda gozar y que la iglesia de Cristo mundial no pueda gozar. ¿Ven qué interesante es eso? Dios no le va a dar a alguien un superpoder, por decirlo así, y que solo él pueda gozar y ciertas personas pueden gozar. No, él ha dejado dones para que distintos hermanos en distintas congregaciones locales puedan bendecir a la grey. Entonces usted tiene que entender que Dios no usa sus dones espirituales para enaltecer el orgullo de nadie, ni para que alguien se crea más que otro, sino que todos somos un mismo cuerpo y todos lo necesitamos. Necesitamos a los que evangelizan, necesitamos a los que limpian sillas, necesitamos a los que ponen sonido, necesitamos a los que limpian el baño, necesitamos a los que reparten bien, necesitamos a los que cantan. Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Y esa revelación, tan simple como todos somos necesarios, todos lo necesitamos, era un eslabón perdido en el libro de Corintios. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Corintios, porque todo el mundo quería ser protagonista de la historia de la redención y tomaban posiciones de orgullo, y el orgullo destruye una iglesia, destruye una congregación. Así que debemos de entender que la ignorancia doctrinal de los dones destruye y trae confusión y desorden. Número 5, Cristo al centro. El verdadero conocimiento espiritual glorifica a Cristo. Y eso es algo que es muy importante. El verdadero crecimiento espiritual que usted debe tener nos lleva a exaltar a Cristo y a humillarnos a nosotros. Por lo tanto, es muy raro que cuando alguien dice profesar a Cristo, ponga primero su ego y sus necesidades, cuando debe de saber que debe de hacer morir lo terrenal de su vida para poder ponerse al servicio del Señor en todas las cosas. La Escritura nos habla de un pasaje que dice que ninguno que milita en las filas del Señor se enreda en los negocios de la vida. Y una interpretación muy simple es como cuando un soldado es reclutado. Cuando un soldado es reclutado, en muchas ocasiones cambian su nombre por un número, muriendo a su propia identidad. Y cuando son hombres y tal vez tienen el pelo largo y la barba larga, son rapados y los ponen en una mazmorra de uniformidad, diciéndoles: tú eres militante del ejército tal y representas a este país. Por eso cuando la Escritura nos dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida, le está diciendo al creyente: tú ya no te perteneces a ti mismo, eres un militante del ejército de Dios, eres un militante. Ahora, Pablo utiliza la expresión de milicia por el gran respeto que tiene este tipo de llamado a servir.
No es lo mismo que usted se milite en una empresa multinacional a que usted trabaje para el ejército de una nación o inclusive la misma policía. Tiene códigos que van a representar su forma de ser, y en el cristianismo uno de esos códigos es el siguiente: yo no vivo para complacerme, sino que vivo para glorificar a Dios. Amén. Y vivo mi vida para Cristo. Por lo tanto, debo de humillarme y buscarlo a Él. Cristo nos llenó de su Espíritu. Recordemos esto: Cristo nunca buscó el protagonismo, sino siempre fue obediente al Padre. En Él vemos el modelo perfecto: un ministerio lleno del Espíritu Santo, pero total y completamente sujeto a la palabra de Dios. Por eso, gente puede tener dones, pero no se congrega en una congregación y no los está poniendo al servicio de una congregación, no son militantes de Cristo. Porque Cristo no actúa de manera paralela. Cristo actúa de manera vertical, desde su gobierno establecido para la edificación de los santos por medio de la iglesia. En Corinto la gente decía: no, yo soy profeta, yo hago lo que yo quiero y me voy por aquí y por allá. Y eran profetas errantes y no entendían que la voluntad de Dios era que edificaran la iglesia. Entonces no existe tal cosa como mi ministerio fuera de la iglesia. ¿De acuerdo? Importante tenerlo claro. Entonces, una iglesia verdaderamente espiritual ama la verdad, no la emoción vacía, busca la gloria de Cristo, no el aplauso humano, exalta la cruz y no sus experiencias. Yo los invito a ver a ustedes regularmente, ya está accesible en YouTube, el progreso del peregrino. Hay dos lugares muy buenos que hablan del progreso del peregrino. Uno es la feria de la vanidad. Como en la feria de la vanidad están todos los placeres, y peregrino cuando está en un juicio dice lo siguiente: el gran rey ha prometido paz y ha prometido amor, y ellos dicen: no podemos creer en algo que no se pueda comprar en la feria de la vanidad. Qué increíble es eso. Y la segunda cosa que nos llama la atención es el valle de la adulación. Algo muy sencillo: cuando va Cristian peregrino caminando con fiel en ese valle, aparece un adulador y les empieza a decir: cuéntenme las grandes proezas que ustedes han logrado en su camino. Y en cierto momento ellos empiezan a contar sus experiencias, olvidándose de que debían exaltar la cruz. Y la vida cristiana puede estar llena de ese tipo de cosas. Yo cuento mis experiencias y me he olvidado que debía haber llevado gloria a la obra de Cristo, que es la iglesia. No puedo estar amando a Dios y estar separado de una congregación, porque la congregación es el lugar donde Dios ha deseado que se desarrollen los dones del ministerio. ¿Amén? Entonces, cuando ellos están en ese lugar, son atrapados por una red de adulación y hace que sean colgados en un lugar hasta que aparece evangelista y les dice: cayeron bajo las redes de la adulación, de las experiencias. Una interesante reflexión nos da Peregrino sobre la vida cristiana. Por lo tanto, el cristiano debe de entender que el Espíritu que habita en él siempre lo va a llevar a glorificar a Cristo. Nunca hacia sí mismo, ni tampoco hacia sus experiencias, ni tampoco va a hacer que el ojo sea visto hacia él, sino hacia el Señor. Donde el centro no es Cristo, no está el Espíritu Santo. Donde la gloria no se trae al Señor y no hay edificación a la iglesia, no hay nada. Por lo tanto, Dios nos ha dado un campo para que prediquemos
y que las almas sean traídas a la iglesia. No que se queden ahí, sino que sean traídas a un lugar, y ese es la iglesia. Igual los dones deben de ser desarrollados de la iglesia hacia afuera. ¿Qué produce ignorar la doctrina bíblica de los dones? Ya les he dicho, ¿lo recuerdan? ¿Qué producía? Confusión, orgullo y desorden. Volver a una iglesia informada en esto y en las escrituras, amados hermanos, es lo que Pablo quiere, que combatamos contra esa ignorancia y que no apaguemos nuestro fervor por querer servir, sino que lo avivemos con doctrina y con conocimiento. Debemos anhelar servir al Señor, pero debemos de anhelarlo en el lugar que Él quiere. Y ese lugar es la iglesia. Así que las congregaciones no son solo lugares donde yo me siento y caliento la banca. Tengo que saber que Dios me ha mandado a servir donde yo estoy. Como sea. Me llamaba la atención porque estaba viendo el orden de la militancia romana, que hace mucho énfasis la vida de Pablo con ese tema, utiliza muchos ejemplos de la vida militar romana. Y cuando una persona era llamada a la milicia, no se le asignaba directamente el campo en el que iba a estar. A veces pasaba por muchos lugares hasta poder llegar a donde quería, o a veces no sabía ni a dónde iba a llegar, pero lo ponían a hacer algo. Y hermanos, el pensamiento de cuando somos llamados a vivir para el Señor es eso. No sé dónde voy a estar, ni sé qué es lo que voy a hacer, pero sí estoy seguro de una cosa, es que si el Señor me ha llamado, voy a servirle en lo que sea y en lo que quiera, dentro de su iglesia, dentro del orden de la institución que Él ha dejado, voy a servirle. Y Dios nos hace un llamado a saber que si Él nos ha dado dones espléndidos, que dones son regalos de la gracia de Él, debemos de ponerlos al servicio de su reino y de su iglesia. No debemos de ensoberbecernos ni creer con orgullo que los dones no deben de ser estudiados, ¿verdad? Así que Pablo no combate los dones, sino que haya ignorancia. La solución no es apagar el fervor, sino avivarlo con doctrina. Una iglesia poderosa no es la que más se emociona, sino la que más conoce a Cristo por su palabra y sirve con humildad. El Espíritu no opera en la ignorancia. El Espíritu no trae confusión, sino que el Espíritu Santo trae verdad y siempre conduce al creyente hacia Cristo y no hacia otras cosas. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este primer tema que podemos desarrollar, que nos dice que no quieres que ignoremos sobre los dones. Haznos una iglesia que cada día más sea avivada a conocerte, a saber de ti, a saber de los dones espirituales, a servirte en todas las cosas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.